Hola, ¿qué tal? En el marco de este decimonoveno ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, matemáticas que sirven a todos, mis compañeros Ana María Paredes Arriaga, Sergio Solís Tepexpa y un servidor, Luis Fernando Muñoz González, presentamos utilización de la prueba TED Student en estudios comparativos en el ámbito de la satisfacción de los consumidores, dentro de la mesa de aplicaciones de matemáticas en la investigación. A nivel contextual, pues es un hecho que el concepto básico dentro del estudio del comportamiento del consumidor lo constituye la satisfacción de los consumidores o usuarios, y es particularmente relevante saber cuál ha sido la evolución de esta satisfacción de manera temporal, sobre todo si ha habido algún evento o algún cambio importante en cómo se proporciona el producto o el servicio. Por eso es importante monitorear los niveles de satisfacción antes y después a que se haya presentado ese cambio relevante. Y para esto es muy útil usar técnicas estadísticas que posibiliten determinar si ese cambio en la satisfacción es o no estadísticamente significativo. Por ello, el presente trabajo tuvo como un objetivo básico mostrar la pertinencia de utilizar la prueba TED-Student para con ello determinar si hubo modificaciones o no relevantes o significativas en el nivel de satisfacción, en particular de estudiantes de licenciatura, antes y durante la pandemia. Y hablando de la pandemia, a manera contextual, podemos decir que esta, la del COVID-19, pues generó un confinamiento a nivel de todo el mundo y en particular en México, este generó modificaciones en la forma en la que se proporcionaron muchos servicios. Y esto propició que algunos de los elementos que no son tan tangibles impactaran sobre todo en la calidad y en la satisfacción, por lo tanto, de los propios usuarios. En ese sentido, aplicó a muchas ramas de actividad económica y no fue la excepción la educación, sobre todo por elementos como la falta de acceso al hardware por parte de muchos alumnos de instituciones de educación superior públicas, también por la falta de conectividad al Internet, además de por no tener espacios donde poder atender estas clases virtuales y en general por el propio proceso de enseñanza-aprendizaje que se pasaba de una modalidad presencial a una remota. Entonces, en ese sentido, se planteó una necesidad de saber si los niveles de satisfacción de estos estudiantes fueron modificados o influidos por el cambio de modalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya descrito. En términos metodológicos, el diseño de esta investigación fue un estudio ex post facto, correlacional, longitudinal, comparando el año 2018 con el 2021. El instrumento para obtener la información fue un cuestionario directo estructurado a través de un muestreo por cuotas, y la medición del 2018 fue de manera presencial a 618 estudiantes, en tanto que la del 2021 fue en línea a 596 estudiantes. Este espacio muestral en su totalidad fue de alumnos de las tres divisiones de la Unidad Xochimilco de la UAM, en particular Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias y Artes del Diseño. Para desarrollar esta investigación se tomó como fundamento el enfoque agregado de la satisfacción, de acuerdo con el cual la satisfacción del consumidor es el resultado acumulado de todas sus experiencias desde la primera vez que utiliza el servicio hasta la fecha en que se hace la medición. Este enfoque ha servido como base también para desarrollar diferentes modelos, entre ellos el modelo del índice americano de satisfacción del consumidor, el cual considera 5 variables que tienen influencia y que se ven influidas a su vez por la satisfacción. De esta manera, las variables antecedentes son las expectativas del consumidor, la calidad percibida y el valor percibido. Mientras que como resultantes de la satisfacción encontramos la expresión de quejas, que de alguna manera también nos permite ver qué tan satisfechos quedaron los consumidores, mayor número de quejas,
pues tenderá a haber una menor satisfacción. Y por otro lado, la lealtad del consumidor también es una resultante de la satisfacción. Estas variables se consideran variables latentes, esto es, que no se pueden medir de manera directa. Sin embargo, esto se puede hacer a través de indicadores múltiples. En este caso, se encuentran en escala de intervalo. Aquí en el cuadro adjunto observamos las diferentes variables antecedentes y resultantes y los indicadores asociados a cada una de ellas. De esta manera, en términos de las expectativas del consumidor, tenemos tres indicadores: las expectativas de calidad, las expectativas de personalización del servicio y las expectativas de confiabilidad. En cuanto a la calidad percibida, tenemos la calidad postcompra, la personalización postcompra y la confiabilidad postcompra. El valor percibido, por su parte, se mide en términos de la percepción del precio dada la calidad del servicio que se está recibiendo. En cuanto a la satisfacción, encontramos que tenemos también tres indicadores, que son la satisfacción global, la confirmación de expectativas y el desempeño del producto que se está estudiando o servicio en comparación con el servicio ideal. Como variables resultantes tenemos la expresión de quejas, que se mide en términos del número de quejas que se han expresado y de la forma en que se resolvió, si fue satisfactoria o no. Y otra de las variables, la lealtad, se mide en términos de la posibilidad de recompra. Y ahora pasamos a la metodología que se siguió para realizar la prueba de hipótesis y la prueba T de Student. Sí, para poder realizar esta prueba de hipótesis y utilizar este método, primero sabemos que, o como se indicó hace un momento, la muestra es mayor a 30 elementos, lo cual nos permite suponer una aproximación a la distribución normal y por ende poder utilizar este método de T-Student. Esta prueba de T-Student lo que estamos buscando es demostrar que existe independencia entre las dos muestras, que es un prerequisito para poder hacer otro tipo de inferencia sobre estas dos muestras y que además nos va a permitir más adelante poder hacer análisis más profundos sobre estos datos que tenemos ya en nuestra muestra. Esta hipótesis va a ser básicamente el siguiente cálculo. Primero, vamos a realizar la prueba o el test del event que se utiliza para establecer si existe una varianza idéntica entre las dos muestras o la varianza es diferente. La razón de buscar que la dispersión sea igual o diferente es importante para poder tener mayor certeza de que las dos muestras son independientes. Eso nos va a permitir aplicar la muestra o la prueba T-Students, como se muestra en esta lámina. Hacemos un cálculo a partir de este estadístico que nos arroja los siguientes resultados. En esta tabla tenemos agrupadas las variables que mencionó la doctora Ana María, ya haciendo las pruebas a partir de las dos muestras. Primero tenemos en la columna 2 la prueba sobre las varianzas o la igualdad de las varianzas, donde el p-value es importante revisarlo, que es el dato que está entre paréntesis, y el valor del estadístico, el dato que está arriba del número entre paréntesis. Del lado de la prueba T, para la igualdad de medias, pasa lo mismo. El p-value está entre paréntesis y el estadístico calculado está sobre el dato entre paréntesis. ¿Qué es lo que buscamos en ambas pruebas? Mientras el dato se aproxima o está por debajo de 0.05, podemos tener el caso de rechazar las hipótesis nulas de igualdad entre las varianzas y las medias. Para el caso de la prueba T, lo que vemos es que todas las variables tienen un p-value por debajo de 0.05. Y en el caso de las varianzas, solo las primeras tres variables sobre expectativas muestran un p-value por encima del 0.05. Para el resto de las variables tenemos también resultados con p-values por debajo del 0.05, que como vemos en la explicación debajo de la tabla, una vez que realizamos para cada una de las variables la prueba T de igualdad de medias, obtenemos p-values por debajo del 0.05 aproximándose a 0, por lo cual tenemos
una evidencia estadística de rechazar la hipótesis nula. ¿Eso qué implica? Que existe diferencia entre el promedio de todos los indicadores de las variables. Lo que tenemos que revisar es estas varianzas que no resultan con un valor p-value por debajo de 0.05. Pero en general las muestras muestran o presentan buen comportamiento. Bueno, como lo podemos apreciar, los datos lo que nos están mostrando es que antes de la pandemia los estudiantes entrevistados se encontraban satisfechos con los servicios educativos que les estaba proporcionando la institución educativa en la que estaban estudiando, en términos de sus expectativas, calidad percibida y valor percibido. Sin embargo, para el año 2021 encontramos que el nivel de satisfacción decrece, ya que se reducen las medias de todos los indicadores de las variables. Cabe apuntar que ya en este momento se encontraba la institución con un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que cambió la modalidad de presencial a virtual, teniendo entonces un efecto que resultó estadísticamente significativo, como lo vemos al aplicar la prueba de TED Student, y que se rechaza la hipótesis nula en cuanto a la igualdad de las medias en los dos periodos estudiados. Estos resultados, pues sí, nos muestran la pertinencia de utilizar esta prueba para determinar si hay diferencias significativas cuando se comparan niveles de satisfacción, en este caso de los estudiantes, a través del tiempo. Esto es importante desde el punto de vista de la satisfacción porque esta se considera como una medida de la calidad de los servicios que se están proporcionando. En este caso, observamos que hay un menor nivel de satisfacción, por lo tanto, hay una menor calidad, por así llamarlo, percibida por parte de los estudiantes. Y desde el punto de vista de la toma de decisiones en lo que se refería a la gestión de la institución, pues nos proporciona información útil para, a través del tiempo, ir manteniendo niveles de satisfacción que sean apropiados para el tipo de servicio que se está proporcionando. Les agradecemos mucho su atención. Vamos a ver aquí.